es la importancia de la autoridad. Porque es importante que nosotros conozcamos la autoridad, hermanos. Ya vimos el domingo pasado lo que es la autoridad y por qué debemos someternos a ella. Ahora vamos a ver en la rebelión y a favor de la autoridad es la sumisión, hermanos. Sin sumisión no se puede manifestar la autoridad y no se puede manifestar el reino de Dios. Amén. Ahí Mateo capítulo 8, versículo 9, dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Sí? Siempre hay uno que manda y otro que se somete. Amén. Nosotros, todos los que estamos aquí, nos sometemos a Dios. ¿Sí? Nosotros somos los subordinados. Así es que la orden, como dije, era bastante clara. Dios confió la creación a Adán y le dio a él la autoridad sobre ella. Pero Dios puso a Adán bajo su propia autoridad para que aprendiera a someterse a la autoridad. No hay autoridad sin estar bajo autoridad. Solo quienes se someten a la autoridad pueden ejercer autoridad. Fíjense bien, si tú quieres tener autoridad, lo primero que tienes que hacer es someterte a la autoridad, a una autoridad mayor que es la de Dios. Amén. Si nosotros queremos que nos obedezcan, nosotros también tenemos que obedecer. Debe de ser recíproco. Amén, hermanos. Adán fue creado en una posición ante Dios, ¿sí? Antes que una relación con Eva. Cuando Dios le dio a Adán a Eva porque estaba solo, le dio una relación. A Eva no le dio autoridad, hermanos. Le dio, ¿sí?, una relación. Ella estaba siendo puesta para suplir las necesidades de su varón, en este caso de Adán. Pero Dios le dio una posición al hombre, le dio autoridad, hermanos. ¿Sí? Entonces, a diferencia de Eva, que fue formada en base a una relación con Adán y no a una posición. ¿Sí está entendido eso, hermanos?
La mujer tiene una relación con su esposo y se somete a él. ¿Por qué? Porque él tiene una posición que Dios le ha dado como cabeza. Por eso, algunas mujeres, y ya lo he dicho, toman la batuta porque el maridito precioso no quiere tomar la responsabilidad. Pero yo quiero decirte una cosa, que aunque la mujer lo tome, ¿sí?, las consecuencias van a caer sobre la cabeza. Cuando Dios se manifestó ahí en el huerto del Edén, al que le dio duro fue a Adán y no a Eva. Trajo disciplina tanto a Eva como a Adán, pero cayó más la responsabilidad sobre Adán porque él tenía una posición de autoridad y Eva no. Eva pasó de lista, no consultó a su marido y entonces vino la consecuencia de la caída. En donde nos encontramos, lo primero es determinar quién es la autoridad, hermanos, y someterse a ella antes de actuar. Esto nos librará de la rebelión. En este caso, entró la rebelión a Eva porque no se sometió a su marido. ¿Sí? A veces las mujeres en la actualidad y durante muchos siglos atrás han querido hacer su voluntad y no la de Dios, su voluntad y no la de su marido. Por eso vienen situaciones difíciles a la vida de las familias y empieza a trastabillarse ahí la situación de posición. ¿Sí? La posición de la mujer es ser la ayuda idónea, muy importante, porque también dice la palabra, dice, el que haya esposa, haya el bien y encuentra la benevolencia de Jehová. La mujer viene siendo como una cobertura de parte de Dios para cuidar y proteger a su marido de las tentaciones. Pero hay maridos muy carnales que no se conforman con la mujer, sino que van y buscan por otros lados lo que tienen en su casa. Y después vienen y traen pecado y vienen y traen situaciones difíciles que después no pueden arreglar. Por su parte, hermanos, Adán desobedeció la orden directa de Dios, aún peor que Eva. Dejó su posición con Dios anteponiendo su relación con Eva. O sea, como Eva probó la fruta, entonces dijo, bueno, pues sabe como corderito, y probó. Y en ese momento se abrieron sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron pena, vergüenza. Ellos no conocían el pecado, pero como desobedecieron a la ley del Señor, entonces cayeron en pecado. Lo que cuenta no es hacer algo o no hacerlo, sino a quién nos sometemos, hermano. Sin sumisión no hay obra de Dios y no se manifiesta el reino de Dios. La caída es el resultado de actuar sin sumisión. Casi toda acción no es fruto de la sumisión, sino de la rebelión. Cuando yo hago algo y que yo no tengo la posición de autoridad, hermanos, entonces yo estoy obrando en rebeldía. Ay, voy a comprar esto, pues no le he dicho a mi marido. Oye, ¿y si se te enoja? No, no creo. ¿No consulta a su marido? Y entonces viene una situación difícil, viene enojo, viene división, etcétera, etcétera. Ahora, punto muy importante, tenemos que aprender que el bien y el mal pertenecen a Dios, hermanos. Miremos desde el principio, aquí en el huerto del Edén había dos árboles, hermanos, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ningún árbol de estos dos era malo, hermanos. Uno es el árbol de la vida y el otro el árbol del conocimiento. Amén. Dios no hace nada malo, ni nunca lo ha hecho. Sin embargo, Dios reservó para sí el árbol del conocimiento, del bien y del mal, de manera que no debemos conducirnos preguntando si es bueno o es malo. Porque nosotros nacemos con ese pecado original de la desobediencia a Dios. Entonces, muchas veces, ¿es bueno? ¿Es malo? Cuando alguien pregunta eso, hermano, quiere decir que está actuando conforme al árbol de la ciencia del bien y del mal.
Aunque tú estés pequeñito, tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque hay un temor. La conciencia de Dios en el espíritu del hombre te dice, no. No. O sea, desde el momento que tú sientes temor de hacer algo que sabes que está mal, tú estás actuando conforme al árbol del bien y del mal. ¿Sí estamos entendidos en eso? Entonces, cuando tú preguntes a tu marido, oye, ¿estará bien hacer esto o hacer otro? Aguas. Porque sí sabes lo que está. A lo mejor quieres engatusar a tu marido para que compre algo y lo vas a meter en una deuda que les va a doler, les va a dar dolores de cabeza. Entonces, cuando preguntamos si está bien o está mal, hermano, no te hagas. ¿Sabes de dónde proviene esa pregunta? Cuando hacemos ese tipo de preguntas, hermano, sabemos lo que queremos y que estamos incitando a la rebeldía. Se está manifestando en nosotros a la rebeldía. ¿No te habías dado cuenta de eso, hermano? Oye, ¿estará bien que hagamos esto? Y me río, hermanos, porque cuando no tenemos conocimiento de lo que es autoridad, eso es lo que hacemos. Actuamos conforme al árbol del bien y del mal. Amén. Toda acción que hacemos en base a esa pregunta es comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y termina conduciendo a la muerte. Por eso debemos aprender a seguir instrucciones y cumplirlas. ¿Qué dice la Biblia? Haz esto, esto, esto. ¿Qué es la Biblia? Es el manual de vida que nosotros necesitamos para conducirnos correctamente en la vida cristiana. Dios determinó que nuestra conducta debe de estar basada en disfrutar la vida, hermanos. Cristo es la vida y cada vez que nos preguntamos si hacer esto o aquello nos permite disfrutarlo, ¿sí? O me lo impide, entonces estoy viviendo de acuerdo al árbol de la vida. Aquí hay una diferencia. Oye, mi amor, ¿sabes qué? Yo siento mucha paz con respecto a lo que me dijiste. Sí, ya tenemos 3 años que no hemos salido, y yo quiero que tanto tú como nuestros hijos disfrutemos de una rica semana de vacaciones. ¿Hay con qué? Y hay dónde. Ahí estás actuando conforme al árbol de la vida, porque Cristo es la vida y te da paz y te da seguridad y te da confianza. Recuerdo años atrás, ahorita ya voy a para cumplir 63 años, pero mi esposa me hizo una fiesta sorpresa cuando yo cumplí 60 años, hermosa. Se pusieron de acuerdo ahí en la célula que teníamos, éramos como 40 personas, y de veras fue una gran sorpresa para mí, desde la entrada hasta allá al fondo del patio. Regalos, un numerote de 60, número 70 ahí, grandote, color dorado. Y no, yo estaba, no, imagínense, hasta chillé, como un niño, soy muy chillón yo. Y fue un momento muy especial. Mi esposa tenía 58. Entonces, yo me he dado la tarea, siempre me gusta guardar piquitos, ¿sí? Ahora no estoy trabajando, ya, gracias a Dios, el Señor me permitió estar ya pensionado y pues tengo que estirarle y a veces reducir los gastos, ¿verdad? Pero me di a la tarea de ir juntando poco a poco y una vez nos invitó la hermana Luchita al 15 años de Melanie, que ya no fueron 15, sino fueron 16, ¿verdad? Por la pandemia suspendieron. Y me dice Joel, ¿sabes qué, papá? Me gusta ese lugar, ¿cómo ves? Gracias, hermano. ¿Cómo ves? Y pues nos dimos la tarea, investigamos cuánto cuesta esto, hicimos los números y como yo tenía algo guardadito dije, bueno. Pero hermanos, cuando no tenemos y nomás tenemos eso, hay que tener cuidado porque viene un desbalance. ¿Sí? Gastamos por gastar y luego andamos apurados. ¿Sí?
La Biblia es bien clara, ¿no? Haz cuentas, ponte a hacer números. Si es, se hace, si no es, no se hace. Entonces, cuando eso te da paz, cuando eso te da vida, cuando lo disfrutas, hermano, hermana, quiere decir que estás actuando conforme al árbol de la vida. Amén. Es porque Jesús está permitiendo. Punto número 2, o ejemplo de la rebelión de Cam. Ahí en Génesis 9, del 20 al 27, ¿sí? Si quieren anotar la cita, ¿verdad? Bueno, aquí trata, hermanos, de que Noé ya descansó, se acabó el diluvio y pues sobrevivieron 8 personas. Noé, su esposa, ¿sí? Sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personitas. Pasado el tiempo, pues yo creo que Noé estaba en depresión. Cultivó una vid y ya que creció, se puso hasta atrás, como dicen, ¿verdad? Por ahí. Y pues no sé qué pasó con Noé, ¿verdad? Se deschavetó y andaba desnudo. ¿Y qué creen? Pues Cam, uno de sus hijos, vio su desnudez. Bíblicamente hablando, hermanos, eso era pecado. ¿Sí? Entonces, él, en forma de burla, ¿sí? Fue y lo contó a sus hermanos, y los hermanos trajeron un manto y yendo hacia atrás, ¿sí? Lo taparon a su padre, como debió de haber hecho Cam, y no lo hizo. Y ahorita vamos a ver cuáles fueron los motivos. No estaba equivocado indudablemente, que él había cometido una falta, pero la falta de su hijo fue peor y más grave. Adán pecó moralmente, pero Cam no conocía la autoridad, ¿sí? No respetó a su padre, era rebelde. A la carne, fíjense bien, y aquí va el punto importante, a la carne le gusta ver que la autoridad caiga en vergüenza para sentirse libre de restricción y echarle, decirle, pues tú hiciste esto, o sea, ya se creen con todo el derecho pues tú también, aguas, porque estás hablando con una autoridad y de una autoridad. Las autoridades también nos equivocamos, hermanos, también cometemos errores, pero a quien le tenemos que dar cuentas es a Dios. Y si nosotros como autoridad ofendemos a alguien, también tenemos que ponernos a cuentas con esa persona, que es lo correcto. Dios permite, fíjense bien, y aquí va un punto muy importante, hermanos. No crean que el Señor permite los errores en las autoridades nada más porque sí. Fíjense bien. Dios permite el error de los líderes, de los pastores, para que se manifiesten los rebeldes. Órale. Como dicen por ahí, échate este trompo a la uña. Por si no sabían, hermanos. Dios permite que nosotros los líderes nos equivoquemos. Y ahí es cuando se manifiestan los rebeldes. ¿Ya te fijaste lo que hizo el pastor? Saltan los chapulines, hermanos. Saltan. O como dicen por ahí también, saltó la liebre. El pastor. Cuando un pastor o líder de la iglesia cae en alguna situación o error o pecado, pero sí, miren, se manifiesta la rebeldía y ahí es cuando hacen, ¿sí? ¿Cómo dicen del tronco caído? Todo mundo hace leña, ¿sí? Aguas, porque esto tiene su enseñanza, hermanos. Dios lo permite para que salten los chapulines, para que salten las liebres y el pastor se dé cuenta de la rebelión que hay en el corazón de nosotros. Amén, hermanos. ¿Estamos aprendiendo? Gloria al Señor. Los errores del liderazgo ocasionan la manifestación de la rebelión, crítica, juicio, murmuración, chisme,
Sí, señalamientos. No, ya sabías que el pastor. Y no, pero si miren, la rebeldía se manifiesta desde el momento que tú pones oído al chisme y a la murmuración. Ahí te estás haciendo cómplice de esa persona que está criticando, juzgando y humillando a esa autoridad. ¿Sabes por qué? Porque no hay sumisión en esa persona. ¿Sí? Cuando una persona se da cuenta que el pastor o el líder cometió un error, se pone de rodillas a implorarle al Señor que lo ayude, que lo levante, que lo restaure, que lo sane, que lo libere. Ah, pero no, pero sí, híjoles, ven la oportunidad y híjoles, qué bárbaros. Así, hermanos, se manifiesta. Y lo he visto. Y me da tristeza, ¿sí? Porque yo, Pastor José Rodríguez, también he cometido errores. Y he visto cómo los chapulines saltan a mi alrededor. Órale. Y me doy cuenta, hermanos, con quién estoy trabajando. Y tengo que poner orden. Y ahorita vamos a ver por qué y cuándo. Tercer ejemplo, la muerte de Nadab y Abiú. ¿Sí? Ahí en Levíticos capítulo 8 al versículo 10, hermanos, nos habla de los hijos de Aarón. ¿Sí? Dice que ellos, hermanos, ahí, sobre todo en el capítulo 10, dice que ofrecieron fuego extraño, hermanos. Aarón era el sacerdote, el sumo sacerdote, y sus hijos eran servidores de él. Entonces, Aarón a veces no se movía y los demás no tenían por qué moverse. Cuando Aarón se movía era porque Dios lo estaba moviendo a través de Moisés y le daba órdenes específicas de hacer esto y esto y esto, ¿sí? Cuando había que hacer sacrificio para limpiar el pecado del pueblo, etcétera, etcétera. Había tiempos y momentos. Pero estos dos tremendones hicieron lo que quisieron, hermanos. ¿Sí? Y en aquel entonces, pues los sacerdotes tomaban en cierta medida, ¿sí? Algo de vino, vino consagrado, no el vino que ahora se toma, hermanos, que está pero al 1000 por 1, ¿sí? Entonces ya estando entrados en sus copitas, dijeron, vamos a ofrecer fuego a Jehová. Imagínense cómo andaban todos ahí, tembeleques. No estaban en sus 5 sentidos. ¿Y qué hicieron? Ofrecieron fuego extraño. Y Jehová Dios los vio. Aarón no estuvo al pendiente de sus hijos. Descuidó, hermanos. No obedecieron ni a Aarón ni a Dios. Y dice que Dios mandó fuego y los quemó. Pero fíjense lo maravilloso que es el Señor. Cuando Dios empezó a dar instrucciones para hacer los instrumentos, el vestuario de los sacerdotes, eran santificados, hermanos. Y dice la palabra del Señor ahí en Levíticos capítulo 10, nos menciona ahí, dice que lo sacaron con sus túnicas. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que sus túnicas no se quemaron. ¿Por qué? Porque la unción estaba sobre esas túnicas. Amén. Lo mismo que pasó con los amigos de Daniel. Los mandaron al fuego y no se quemaron. Es más, ni olían a quemado, ni el cabello, porque el cabello tú lo prendes así, ¡chum!, se enciende pero rápido. Pues no se quemaron, hermanos, porque eran túnicas sagradas. Dice, andarás por el fuego y no te quemarás. Pero cuando tú ofreces fuego extraño, cuando tú haces las cosas a tu manera,
Eso se llama rebeldía. No obedecieron ni a Dios, no obedecieron a su padre Aarón. Y murieron irremisiblemente. El principio de la autoridad de Dios, ¿sí?, más importante es la sumisión, hermanos. ¿Cuál es el principio más importante de la autoridad de Dios? La sumisión. Y es el arma más importante que nosotros, los hijos de Dios, debemos usar ante cualquier autoridad, llámese maestro, llámese papá, llámese pastor, llámese evangelista, ¿sí? Cualquier autoridad dice que toda autoridad es puesta por Dios y debemos de someternos a ellas. Amén. Entonces vemos aquí que estos dos tremendones murieron irremisiblemente. Siempre veremos Bernabé, Pablo, Timoteo, Pedro, Marcos y Jesús y sus discípulos. Siempre va a haber, hermanos, una autoridad y otro que se somete. ¿Sí? Entonces, mi autoridad es Dios y yo me someto a ellas. La autoridad en esta misión es un servidor y ustedes, sí, se tienen que someter a la palabra de Dios. ¿Sí? Y a la autoridad que yo represento, no a José Ascensión Rodríguez, sino a la autoridad que yo represento, hermanos. ¿Sí? Fui ungido para establecerme en este lugar como el pastor de la misión Sembradores de la Verdad. Y junto conmigo, el equipo de trabajo que Dios puso para que trabajáramos arduamente en esta misión que nos ha dado el Señor. Entonces, el fuego que Dios recibe se inicia en Él y bajo su autoridad. El único fuego que se puede manifestar es el fuego de Dios, a través del fuego del Espíritu Santo. Como este viernes, hermano. Estábamos cantando, yo me equivoqué, pero el Señor no se equivoca. Cantamos otro canto y el Espíritu Santo, yo vi cómo entró desde el portón para acá y empezó a hablar. Y por ahí oí dos testimonios donde dice, sentí tan precioso. Tuvimos una visitación. Yo creo que la más chiflada aquí fue la hermana Juanita. Entonces Dios le dio palabra de fe, de que creyera. Amén. Ejemplo número que sigue. La murmuración de Aarón y de María. Para no leer todo, hermanos, ahí vemos que Aarón y María eran los hermanos mayores de Moisés. Y Moisés, como su esposa se había quedado con su suegro Yetro, pues Dios permitía en cierta manera que los líderes tuvieran hasta concubinas en aquel entonces, hermanos. Pero era de parte de Dios. Entonces, él tomó una mujer cusita, que era una mujer como negra, ¿sí? Pues se equivocó Moisés y saltaron los chapulines, hermanos. Saltó Aarón y María, hermanos mayores. No, hermanito chulo, precioso, ¿sabes qué? Vamos a decirle a Dios que tú estás cometiendo un error. Y no fue así. Entonces, dice ahí, como dice el hermano Watchmani, que es de donde yo saqué este estudio, hermanos, quizás pensaron, tú Moisés te has casado con una mujer cusita, la cual ha traído tristeza a nuestra familia. Caray, yo no sabía que cuando uno es llamado tiene que someterse a la familia. ¡Ja! Válgame Dios, un principio satánico. Ahí la cabeza era Moisés, porque había sido escogido por Dios para salvar al pueblo. Más de 2,5 millones salieron de Egipto porque estaban esclavos, no solamente al pecado, tenían una vida miserable, hermanos. Bueno, pues estos actuaron de esa manera. Cuando Dios actuó, hermanos, ¿sí?
Dios dijo esto: mi siervo Moisés es fiel en toda mi casa. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios mismo habló a María y Aarón. La autoridad espiritual no proviene del talento del hombre ni de lo que él piense ser, sino de la elección de Dios. ¿A quién eligió Dios? A Moisés, no a Aarón ni a María, que eran consejeros, pero no todo lo que le aconsejaban lo hacía Moisés, sino él recibía el consejo directamente de Dios. Cuando Dios optó, se manifestó el resultado de la rebelión en forma de lepra. La lepra, hermanos, como ya había comentado anteriormente, es una enfermedad considerada maldita. Entonces, esta lepra cayó sobre la vida de María y tuvo que salir fuera, hermanos. Tuvo que salir fuera. Dios la disciplinó por andar ahí murmurando contra su hermano, sí, que era la cabeza, sí, de ese pueblo. Amén. Ante la murmuración, la presencia de Dios se va, porque empieza a querer el enemigo a tomar territorio, hermanos. Y la tienda se detiene. En ese momento se detuvo la tienda, ¿sí? Y la columna de fuego regresa hasta que la murmuración sea juzgada. Entonces se detuvo la presencia de Dios, la nube y la franja de fuego se apartaron. La presencia del Señor no estaba ahí, hermanos, porque donde hay pecado no hay presencia de Dios. Amén. Entonces, ¿quién estaba ahí como autoridad? Moisés. Y dijo: ¿sabes qué, María? Te me vas a ir al desierto y ahí vas a estar 6, 7 días hasta que te arrepientas. ¿Qué es lo que hace la lepra o este tipo de pecado, hermanos? Nos aparta de la sociedad, porque en la sociedad no se admitían los leprosos. Eran cuidados o eran llevados a un lugar muy aparte porque era muy contagiosa la lepra, ¿sí? La lepra de la murmuración es muy contagiosa, hermanos. Por eso hay que detenerla en el nombre de Jesús. Cuando uno se da cuenta que hay murmuración o chisme contra alguien, hay que detenerlos, ¿sí? Y hay que llamarlos a cuentas. Como autoridad de parte del Señor, cuando eso se manifieste aquí se va a detener en parte, ¿sí? Para poder traer juicio de parte de Dios, para que se aplaque, o miren, bye bye, adiosito. Si esa persona no se somete a la disciplina que le ponga el pastor o el liderazgo, entonces no tiene nada que hacer aquí, hermanos. Una persona que reconoce su pecado y que reconoce haber hecho mal, se va a someter a cierta disciplina por un determinado tiempo y el pastor y el liderazgo van a estar sobre esa persona. En amor, no crean que van a estar. No, saludar normalmente, todo tranquilamente, pero sí estar al pendiente de que esa persona verdaderamente cumpla su disciplina. Siguiente punto, hermanos. Otro ejemplo, la rebelión de Coré, Datán, Abiram y On. Esto sí lo voy a leer ahí en Números 16, hermanos. Dice: Coré, hijo de Azar, hijo de Cod, hijo de Leví, Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés. ¿Se fijan, hermanos? Empezó con María y Aarón, y ahora estos cuates estaban ahí levantándose en contra de Moisés, con 250 varones, y los llevaron de testigos, hermanos. ¿Se fijan cómo se contagia la rebelión? Que eran hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Fíjense bien, hermanos. Qué quemón se dieron esos 250 personajes que viene ahí. Se dieron un quemón bárbaro, y ahorita van a ver por qué. ¿Por qué pues os levantáis? Les reclamaron ellos, vosotros sobre la congregación de Jehová. Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló
a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomad incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto es, os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándonos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo. Procuráis también el sacerdocio, por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues a Aarón, que es, para que contra él murmuréis. Estaban murmurando contra Aarón, el sacerdote, el sumo sacerdote de ahí. Y al mismo tiempo, obvio que contra Moisés. Fíjense bien, esta familia y 250 personajes. Tremenda la situación. Y envió Moisés a llamar a Datán, a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron. ¿Qué respondieron? No iremos. Rebeldía. Porque vamos a hacer lo que tú dices. Cuidado cuando tú te levantas, ¿sí? U osas hablarle así al pastor o a alguna autoridad. Porque los del mundo, hermanos, a ver, ¿por qué me hablas así? ¿Sabes qué? Dale su finiquito y que se largue. ¿Así hablan? ¿Sí o no? Y te dan una patadita y vámonos. Aquí no, hermano. Aquí es Dios el que juzga. Y la autoridad que había puesto Dios fue Moisés, y dijo: hagan esto y esto y esto. No siguen instrucciones. Los rebeldes no siguen instrucciones, hermanos. Dice: no iremos. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dotado de heredades y tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. O sea, estaban puestos, estaban hablándole mal a la cabeza que Dios puso. A veces, hermanos, por eso, cuando cometemos errores, saltan los chapulines, ¿sí? Yo creo que debí de haberle puesto así a la prédica, cuando saltan los chapulines. ¡Qué bárbaro! Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a la ofrenda, ni aún al asno he tomado de ellos, ni aún ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, y tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned el incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno en su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. Fíjese bien, toda la congregación se contaminó. O sea, no solamente los 250, hermanos. ¿Sí? Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Fíjense bien, lo que se manifiesta a través de la rebelión, hermanos, es la ira de Dios. La ira de Dios se manifestó para destruir a estos hombres. Dice: ni tampoco nos has metido en tu tierra fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierra y viñas. Sacarás los ojos, dice, toda carne. ¿No es solo un hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y dile que se aparten alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él, y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados.
Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice por mi propia voluntad, sino si como mueren todos los hombres murieran estos, o si ellos al ver visitado siguen la suerte de todos estos hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar, o sea, cuando dejó de hablar la autoridad, hermanos, todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. ¡Vivos! Se los tragó vivos, hermanos. ¡Qué tremendo! Es ir en contra de la autoridad de Dios. Amén. Entonces, ahí en el 36, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios del medio de incendio y derrame más allá del fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová. Son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová en medio de él. Fíjense bien, los hijos de Aarón fueron quemados porque ofrecieron fuego extraño, y estos ofrecieron fuego a Jehová, pero estaban en rebeldía. Por lo tanto, la tierra se los tragó vivos. Yo digo, bueno, la cabeza pecó porque incitó a los demás, y las familias, ¿qué culpa tenían? Así era Jehová. ¿Por qué? Porque se levantaron, ¿sí? Fueron cómplices de lo que estas personas estaban haciendo contra el ungido de Jehová. Actualmente, hermanos, es lo mismo. No te dé la sorpresa el Señor que estés en rebeldía y vayas por la calle y te trague la tierra. Puede suceder, hermanos. Él es poderoso para hacer todo lo que había prometido. Si eso sucedió en el Antiguo Testamento, puede suceder también en la actualidad. Puede ser que la tierra te trague porque viene una enfermedad por tu rebeldía y mueras y estés siendo echado al pozo. Es otra manifestación, hermanos. Digo, más claro, por eso es necesario, hermanos, que conozcamos quién es la autoridad. Y sabemos quién es la autoridad, ¿verdad, hermanos? Yo estoy señalando hacia arriba, no estoy señalando hacia acá. La autoridad es Dios. Nosotros somos sus súbditos. Somos instrumentos de Dios. Y Él nos da de su autoridad para poder hacer lo correcto. Amén. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. Fíjense, todavía no se conformaron, hermanos. Vieron con sus propios ojos lo que Dios hizo con todos estos personajes que se levantaron contra Moisés. Dice, y al siguiente día, ahí en el versículo 41, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerto al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron a Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, fíjense bien, otra cosa bien tremenda que sucedió, hermanos. O sea, eran cabezones, duros de cerviz. El pecado estaba arraigado en ellos.
Se enojaron. O sea, le estaban echando la culpa a Moisés de que esos hombres que eran parte del pueblo de Dios se los tragara la tierra. Y el mismo Jehová de los ejércitos dice: apártense de ellos, porque ahorita mismo me los voy a tragar. Y abrió la tierra y contó, y tiendas, bienes, familias, todo pereció. Y vivos, que es lo más tremendo, hermanos. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar. Eran los únicos que podían hacer eso, hermanos. ¿Sí? El fuego era la presencia y el poder de Dios en manos de la autoridad correcta. Dice: y hace expiación por ellos. O sea, todavía Aarón y Moisés estaban teniendo misericordia de ellos, y ellos, pero tercos, aferrados a rebelarse contra la autoridad. Porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Fíjense bien, el espíritu de muerte, no la santa muerte como ahora le llaman. No hay santa muerte, hermanos. Eso es un error, es una herejía. Aún la muerte se somete a Dios. Y Dios sabe a quién le va a dar muerte, cuando es su tiempo y su momento. Amén. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos. Fíjense bien, Aarón estaba tremendo, estaban los vivos y los muertos, y ahí iba con el incensario, para que Dios detuviera la mortandad, hermanos. Y pum, pum, caía uno, caía otro, caía uno, caía otro, caían 10, caían 20. Era tremenda la situación en ese momento. Tremenda. El pecado había llegado a la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios, hermanos, estaba en el tabernáculo. No estaba Dios allá en los cielos, estaba ahí. Y se manifestaba y hablaba a quien tenía que hablar, que era a Moisés y a Aarón. Y los que murieron en aquella mortandad, fíjense bien cuántos murieron. Y dice el número ahí en la Biblia, 14,700. ¿Cuántos murieron? No, hombre, hermano. Yo hubiera temblado al ver tanto muerto alrededor. Ahora son quemados los cristianos por alabar y glorificar el nombre del Señor. Hay fotografías afuera de la iglesia, están todos chamuscados, hermanos. Me mandó una hermanita un video donde estaban golpeando, se saltaban arriba de ellos, en el cuello, en el estómago, les quebraban las costillas, luego los envolvieron con puras ramas y les echaron gasolina, y todo el mundo alrededor viendo. Y nadie hizo algo por defender. Eran 3 o 4 personas y estaban así, pero de ninguno se oía ningún lamento. Hasta le salía el fuego. Yo creo que ya el fuego había entrado hasta las entrañas. Sentadito un viejito, y lo golpeaban y lo golpeaban y lo golpeaban. Actualmente estoy hablando. Ese video lo vi hace como 3 años, hermanos, 4. Hay una persecución tremenda contra los cristianos, hermanos. Por eso tú y yo debemos de prepararnos. Y enseñar a nuestros hijos a que se sometan a la autoridad. Porque si son hijos rebeldes, no te aseguro que les vaya a ir bien. Así que los chamaquitos que están ahorita, sométanse a sus padres. Porque si no, va a venir disciplina de parte de Dios. Dice la palabra del Señor a los jóvenes, incluyendo a mi hijo: la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Fíjense bien, solamente la sumisión puede detener la mortandad, el pecado de la rebelión. Cuando tú te sometes, eres sumiso a la autoridad y a Dios, hermanos,
Ningún espíritu inmundo va a venir a tocar tu vida. Ninguno. Y lo he visto en mi vida y lo he visto en la vida de las personas que verdaderamente se someten a Dios. ¿Quieres disciplina de parte de Dios? Aquí está. Ejemplos hay y muchos. Y nada más están escogidos algunos. Los de Coré, habla aquí que eran los levitas que representaban a los espirituales. Eran la tribu encargada de los asuntos de Dios. Datán y Abiram, por su parte, representaban a los líderes. Sus alegatos parecían buenos, tenían argumentos muy convincentes. Pero dice aquí, se juntaron contra Moisés y Aarón y dijeron, basta ya de vosotros, o sea, ya. Ustedes aquí, ya, seguimos nosotros. Querían tomar el lugar de ellos. Dijeron algunas verdades importantes hablando del sacerdocio de todos los creyentes, lo cual era el deseo inicial de Dios y hoy una realidad en el nuevo pacto. Sin embargo, aunque hablaban verdades, su corazón era motivado por la rebelión. En cambio, Moisés, siendo la autoridad, respondió al espíritu de rebelión con un espíritu de sumisión. Y por la misericordia de Dios, como dice su palabra, no hemos sido consumados. La mano de Aarón, el ruego de Aarón y Moisés hacia Dios, detuvieron esa mortandad. Si no, todos esos 2,5 millones se hubieran desaparecido del mapa. Así caían muertos. Tremenda situación. Moisés sabía que no había necesidad de pelear. Al rechazar la autoridad delegada, rechazaban a Dios, quien se las delegó. Aprendamos también esto, hermanos, que los rebeldes actúan sin fe, nada más viendo. Son terrenales y se basan en el razonamiento natural y no espiritual. Ellos dijeron, ni tampoco nos has metido en tu tierra que fluye leche y miel. O sea, le estaban echando en cara, dice, bueno, ¿cuándo vamos a llegar? Pero no llegaban, hermanos. Teológicamente hablando, hermanos, el pueblo de Dios, cuando salió de Egipto, iba a tardar, unos dicen que 11 días y otros dicen que 21 días, para ir a la tierra prometida. ¿Y cuánto se tardaron? 40 años. Por su negligente corazón. Amén. La manera como Dios quita la murmuración de su pueblo es con la ira. Cuidado. Por eso, hermanos, estamos dando esta enseñanza para no caer en ese error que cae mucha gente. Empiezan a murmurar del pastor, de los líderes. Siguiente caso, la rebelión es contagiosa. En Números capítulo 12 vimos a 2 personas que se rebelaron. Ya para que en Números, fíjense, ya para Números 16, del 1 al 40, vemos la rebelión de los líderes, 250 personas. Y para el capítulo 16, del 41 al 50, tenemos la rebelión de toda la congregación, que trajo la muerte de 14,700 personas. ¿Se fijan cómo es contagioso, hermanos? Voy a volver a repetirles los pasajes. Números capítulo 12. Empezaron con 2, Aarón y María. Ya Números 16, del 1 al 40, la rebelión de los líderes. Pero ya en el 16, del 41 al 50, porque dice, ya al siguiente día, o sea, está tremenda la rebelión, hermanos. Pero no debemos de tenerle miedo a esos rebeldes, hermanos. Doblar rodillas y orar para que el Señor se los lleve, tenga misericordia de ellos y que los lleve donde ellos estén más a gusto. Amén. Último ejemplo, hermanos. David conocía la autoridad. David subió al trono sin tener que recurrir a la rebelión. Había 2 reyes en Israel, Saúl, que estaba desechado, y David, a quien Dios lo había ya nombrado y ungido rey.
pero que supo esperar en su tiempo y su momento. En 1 Samuel 24, 1, versículo 7, y en el capítulo 26 del 7 al 12, ahí en 1 Samuel. Repito, 1 Samuel 24, 1 y versículo 7. Y también en 1 Samuel 26 del 7 al 12 dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engai. Ahí vemos el ejemplo, hermanos, cómo David perdonó la vida de Saúl en varias ocasiones. Eso ya lo vimos en la prédica del domingo pasado. Ahí en Judas capítulo 8, versículo 9. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprende. Hermanos, aquí aprendan un principio. Nosotros no podemos reprender a Satanás. ¿Sí escucharon bien? Pueden reprender a sus achichincles los demonios. Porque aquí vemos un ejemplo, dice que el arcángel Miguel no dijo palabra contra él, dijo: el Señor te reprenda. Hay unos muy osados y muy osadas, para que entiendan. O sea, muy aventadas. No, hombre, Satanás esto y Satanás lo otro y que esto y que el otro. Ándale, sí. Y después los vemos que los está revolcando con una cosa u otra. ¿Y saben por qué hizo el arcángel Miguel eso, hermanos? Porque un día Satanás era autoridad sobre Miguel. Porque Satanás tuvo su lugar, hermanos. Pero como osó ser o querer ser mejor que Dios, ¡pum!, la rebelión lo castigó. Amén. Y vemos, hermanos, con estas cuestiones algo muy importante. Fíjense bien, Judas en este pasaje habla de cómo hay personas que rechazan la autoridad y no temen decir mal de las potestades superiores. Ahí en Judas capítulo 8, versículo 9. En 2 de Samuel 1:14, y le dijo David: ¿cómo tú no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Un soldado, ¿sí?, remató a Saúl. ¿Y qué hizo David? Lo mató. Digo, si yo, que iba a ser el sucesor de Saúl, no atenté contra él, porque dice: he aquí, yo no voy a atentar contra el ungido de Jehová. Si tú atentas con una autoridad de parte de Dios, hermanos, acarreas condenación para ti mismo y va a venir disciplina. ¿Por qué estoy enseñando esto, hermano? Porque debemos de estar protegidos contra esos espíritus inmundos que de repente se pueden manifestar en personas, ¿sí?, que traen ese espíritu inmundo: la rebeldía, la murmuración, el chisme. Muy bien, vamos a ponernos de pie, hermanos. Y no te pierdas la próxima semana. Culminamos con la tercera parte. Así es que pongamos atención a la instrucción de Dios, porque cuando no seguimos las instrucciones de Dios nos va como en feria, hermanos. Hay situaciones que nosotros mismos provocamos por ese espíritu de rebelde que de repente se puede manifestar en cualquiera de nosotros. Fíjense bien, les voy a contar algo que a mí me sucedió. Estando nosotros en la casa, mi esposa, Joel y yo fui al baño y yo sentí que un espíritu de muerte estaba allá en las escaleras arriba de mi casa, que es su casa, y que me aventaba. Entonces yo les comenté
Y me dijo así bien claro el Señor, no subas esta noche. Y oramos y todo, y reprendiendo ese espíritu de muerte. Me veía yo caer de las escaleras y fracturarme el cuello, hermano. Ah, no, pero el pastor José, bien rebeldón. A mí no pasa nada, me voy a subir. Yo no le tengo miedo a lo que sucede, o sea, un miedo normal, pero siempre veo a ver qué pasa, qué es, por qué se movió, qué es esto, qué el otro. Ah, no, allá va. Sí, y se los digo como ejemplo, hermanos. Cuando yo entré al cuarto, que yo lo uso como oficina y tengo muchos materiales que yo uso, tengo libros y todo, parte está aquí. Hermanos, quise cruzar la puerta para regresarme porque me dio sed y no me dejaban salir los demonios. No me dejaban ir. Y para mi colmo, no subí el celular, ¿sí? La computadora la tenía abajo. Nada, ni siquiera alabanza. Lo único que tenía, hermanos, era mi Biblia. Eso fue exactamente a las 12 de la noche. Vine bajando hasta las 6 de la mañana. No podía bajar. Los demonios me atacaban tremendamente. No sabía qué hacer, no sabía cómo avisarle a mi esposa. Pues dijeron, no, pues este se subió, pues ya. Yo a veces me subo y me quedo allá hasta ya muy noche, ya amanezco. Pero esa vez, hermanos, yo desobedecí la instrucción que Dios me había dado. Fue una cosa horrible, hermanos, se los confieso. Y eso se llama rebeldía. Porque cuando tú desobedeces a la autoridad que es Dios, es rebeldía. Dice usted, pastor, sí. Y me disciplinó bien y bonito el Señor. Era un temor horrible, hermano. Sentía que me tocaban por todos lados. Y dije, ¿sabes qué, Señor? Y me acordé de esto. Solamente cuando nos sometemos a Dios y somos sumisos, podemos contrarrestar ese espíritu y esos demonios. Yo caí de rodillas, Señor, ya no puedo. Estaba yo hecho un manojo de nervios, no sabía qué hacer, hermanos. Y abrí la Biblia, Salmo 119, Salmo 23, Salmo 24, Salmo 37, Salmo 41. Los que me sabía de memoria los empecé a decir. Leí muchos salmos y proverbios, hermanos, hasta las 6 de la mañana, luchando tremendamente por haber desobedecido a la voz del Señor. Y fíjense, cuando yo subí, hermanos, en el último escalón está la escalera así, y luego aquí hay un descansito, y luego para acá hay un pasillo hacia abajo, donde se ven los cuartos de mi hijo y el de nosotros. Y ahí hay un voladito de unos 4 metros. Yo me tropecé en el último escalón, hermanos, tal como me había dicho el Señor. No subas. Me alcancé a agarrar con la mano izquierda, hermanos, del muro del cuarto donde yo me iba a meter. Así nada más me detuve con la punta de los dedos, hermanos, ya para caerme. Y había herramientas y había cosas. Yo no sé qué me hubiera pasado. Más bien sí sé, porque Dios me lo dijo. Ah, pero allá va el rebeldón de José. Si te fijas, hermano, cuando tú desobedeces una palabra o una instrucción de Dios, en ese momento entra el espíritu de rebeldía y te da una zarandeada pero bárbara. ¿Y qué te pasó? No, yo creo que bajé pálido, hermanos, y les empecé a comentar a mi esposa y a mi hijo. Algo tan simple que tú dices, no, hombre, no pasa nada, no pasa nada. Pues sí pasa, hermanos.
Y ahorita estoy vivito y coleando, nada más por la misericordia del Señor. Y Dios me dio una muy grande lección. U obedeces, u obedeces. O te sometes, o te sometes. Levanta tus manos. Puedes levantar lo más alto que puedas, hermano. Adora al Señor. Él es el único que puede traer un espíritu de sumisión a nuestras vidas. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hermanos, cuando nosotros nos sometamos, entonces vamos a poder resistir con el poder de su palabra, la alabanza, la oración, la intercesión, a ese espíritu de rebeldía, de murmuración y de chisme. Y va a huir y no vamos a ser tentados. Repite esta oración. Padre Celestial, en esta hora reconocemos que en algunas ocasiones no seguimos sus instrucciones. Hemos sido rebeldes y no te hemos obedecido. En esta hora te pedimos perdón si no lo habíamos hecho. Nos ponemos en tus benditas manos. Enséñanos la sumisión. Llénanos de sumisión. En el nombre de Jesús, ayúdanos a someternos a nuestras autoridades, esposo, padre, pastor, líderes, el gobierno mismo, patrones, jefes, todo lo que se llame autoridad, Señor. Danos esa sumisión y que hagamos lo correcto. Porque el arma poderosa que nos has dado a través de la autoridad es la sumisión. Dale un aplauso al Señor. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Amados hermanos que nos ven y nos escuchan a través de este medio, le damos la gloria al Señor y aprendamos esto, hermanos. Sin sumisión estamos en riesgo. Así es que sometámonos a Dios y a las autoridades, porque son puestas por Dios. Doy lugar a quien corresponde para así despedirnos.